Hola mis amigos del 10.mx, muy buenas tardes, soy Gerardo Mireles. Créanme que el día de hoy estoy sumamente nervioso, tengo la piel chinita de la emoción. Tengo el gran honor de estar frente a un medallista olímpico, Felipe El Tibio Muñoz. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, gracias por invitarme a tu programa. Gracias, Felipe. Vemos el video de esa medalla tan trabajada, tan esperada, tan soñada y nos volvemos a emocionar porque yo pensaría que esa fue la punta de lanza, lo que motivó a los demás atletas mexicanos para dejar todo en cada una de las competencias donde se presentaba, ¿no? Mira, fue la primera de oro que logramos, pero ya habíamos logrado antes 2 medallas de plata, o sea, casi agarrábamos el oro con Pilar Roldán en esgrima, en florete, y con José Pedraza en caminata, en 20 kilómetros caminata, donde casi también logra el oro. Y a mí me tocó ya la de oro. A ellos les tocó 2 de plata y a mí me tocó ya la de oro. Fue la primera de las 3 que ganamos en los Juegos Olímpicos de México, de oro me refiero. Así es. Pero algo sucede, Felipe El Tibio Muñoz. ¿Qué tanto pasaba por su mente, por su corazón? ¿Cuántas emociones había acumuladas ahí que pugnaban por salir, pero era un mare magnum, era algo muy grande? Mira, Gerardo, lo que pasa es de que como nos estaban saliendo los Juegos Olímpicos tan bien, el mundo no pensó que México fuera a ser capaz de organizar un evento así. Pensaban que iba a salir mal, si es que salía. Y como empezó a salir desde el principio muy bien, mejor que inclusive otros Juegos Olímpicos. Entonces el mundo estaba impresionado con nosotros, estaban viendo, y nosotros más que nada, los mexicanos, todos los mexicanos, estábamos enormemente orgullosos de lo que estábamos viendo y de lo que habíamos hecho y del esfuerzo que se había hecho y que la gente se diera cuenta de que estaban saliendo mejor que lo que se pensaba. Entonces faltaba todavía la cerecita del pastel y casi, repito, casi llega con Pilar Roldán, por un toque perdimos ahí. Por 1 metro también le ganan a Pedraza, el soviético, y pues yo gané por más de 1 segundo, entonces, y también a un soviético, y fue yo creo que la medalla que hizo que todo el esfuerzo valiera la pena, todo lo que hicimos nosotros, porque queríamos mostrar al mundo que podíamos organizar como cualquiera o mejor que cualquiera, pero también queríamos mostrar al mundo que podíamos también ganar medallas, y yo creo que a mí me tocó el honor de ser la primera de oro de las 3, y la verdad estoy muy satisfecho y muy contento por tener esa gran fortuna. Estoy enterado que antes de los Juegos se organizaron unos Juegos alternos o como de preparación, me parece que fue una Semana de la Juventud, donde ya algunos atletas de otros países estaban acá en México. Existía el tema de la altura. Todo el mundo tenía temor de no poder respirar, de no poder tener su mejor rendimiento por el tema de la altura. Y entonces se organizan esos juegos de manera muy inteligente antes de los Juegos Olímpicos y me parece que fue una decisión muy acertada porque les permitió todavía hacer algunos ajustes y que la gente, los integrantes de las delegaciones se sintieran cómodos. Aunque éramos un país incapaz de organizar unos juegos, claro, no éramos un país desarrollado, éramos un país en vías de desarrollo. Todos los Juegos Olímpicos se habían llevado a cabo en ciudades de países desarrollados, o en Europa, o en Estados Unidos, o en Australia, o Japón. Nunca en vías de desarrollo, nunca de habla hispana. Y vamos a ser los primeros nosotros. Entonces te digo, la duda de Ciudad de México, los 2.200 eran pues para todos los competidores una altura donde nunca toca unos Juegos Olímpicos a determinada altura. Y eso se pensó que podía causar inclusive hasta muerte en algunos deportistas. Y mira, sí existe una diferencia, es lógico, eso se sabe. Sí existe, pero no para matar a nadie, ni para morir en el esfuerzo, porque sí ayudó en algunos deportes y en algunos eventos. Por ejemplo, en los saltos en longitud, tenemos el salto de Bob Beamon, que ese salto no se hubiera hecho en ninguna otra parte del mundo en ese momento. Sí había, te digo, el problema de la altura,
Y eso también ocasionó que se prepararan mejor no solamente los deportistas mexicanos, sino de todo el mundo. Se organizaron semanas internacionales para que los deportistas pudieran venir, los extranjeros, y competir a la altura de la Ciudad de México y hicieran sus estudios, sus análisis que tenían que hacerse. Se hicieron 3, 65, 66 y 67. Y esa es una de las cosas que también podemos decirlo con mucho orgullo. México fue el pionero en organizar ese tipo de eventos. Por ejemplo, el doping, los exámenes doping se hicieron por primera vez en la Ciudad de México. Y ahora, a partir de esos juegos ya se hacen siempre, pero fuimos los primeros. También hicimos nosotros, por ejemplo, la mascota. En México se inventaron las mascotas olímpicas. Ahora no hay Juegos Olímpicos sin mascotas. O sea, fuimos muchas cosas, fuimos pioneros en muchas cosas y eso hizo que el mundo ya nos viera diferente. Ya no somos el mismo para todo el mundo después del 68 y le mostramos al mundo que sí podíamos, pero ¿sabes qué fue más importante? Nos mostramos a nosotros mismos, los mexicanos, que sí podíamos hacer ese tipo de eventos y que sí podemos ser campeones olímpicos, sí podemos nosotros pelear como cualquiera una medalla olímpica. Lo único que necesitamos es igualdad de circunstancias, igualdad de oportunidades, nada más. Siempre, Felipe, al momento de la prueba, o antes de la prueba, por supuesto, ¿conocía usted a sus rivales primero? ¿Y cómo se sentía usted? Mira, sí conocía principalmente a los americanos porque había tenido varias competencias con ellos en donde ya inclusive les había ganado a algunos de ellos. También me habían ganado, o sea, sí teníamos competencias principalmente en Estados Unidos. Sabía mucho del campeón del mundo, que era el soviético, ruso, de la Unión Soviética, Vladimir Kosinski, de Nikolai Pankin y de Salnikov, pero sí los conocía porque había leído sobre ellos. Mi entrenador, Ronald Johnson, siempre era una persona que se dedicaba a estudiar no solamente a sus nadadores, sino también a los opositores. Entonces él sabía cómo nadaban, sabía la forma, las estrategias, y eso me ayudó mucho también. Cuando llego yo a la final, él ya conocía bien cómo iban a nadar ellos, y él fue el que me da los consejos para que yo nade de la forma que sabía, y él fue el mismo que me metió en la cabeza, que me motivó y que me dijo: Felipe, todos llegan casi igual que tú a la final olímpica, de preparados, todos llegan en su mejor forma y va a ganar el que realmente lo decida. Acuérdate que tienes una gran oportunidad y bien podemos ganarla, pero depende de ti. El opositor más grande no es el campeón del mundo, me decía, ante ti. El opositor más grande lo ves todos los días en el espejo. Es el mismo, eres tú, me dice. Si tú te superas, si tú puedes calmar los nervios, vas a ver que sí vas a ganar. Entonces eso me dio a mí mucha motivación, me dio las ganas, y yo sabía que podía, por mis marcas que había hecho, por lo que había hecho en las eliminatorias, cómo me había sentido desde las eliminatorias, lo que habíamos observado. Y repito, mi entrenador me dijo siempre, Ronald Johnson me dijo: si tú nadas como yo te digo, vamos a ganar. ¿O qué tanto contó el impulso de la gente? Se ve la gente que casi se quiere bajar de las gradas, y yo consideraría que esa fue la desventaja de sus rivales, Felipe. Bueno, la desventaja era que pues yo era el deportista local, ¿no? Y tenía esa gran ventaja, pero también es desventaja muchas veces porque si no superas los nervios, tú estás más presionado que ellos. Ahí el más presionado de los 8 que estábamos ahí era yo. Yo tenía el más presión, y eso también me lo hizo ver mi entrenador. Ellos llegaron también con mucha decisión y posibilidades enteras. Estaba realizando mi sueño, mi meta, mis objetivos, que ya eran varios años que ya los tenía yo todas las noches viviendo en mi mente. O sea, era la forma con la que me dormía a diario. Yo soñaba en eso y estaba viviendo mi sueño. Cuando está usted en el podio... Bueno, estaba muy satisfecho y estaba recordando y sentía que ese momento como si ya lo hubiera vivido, porque te repito, era un sueño que había tenido. Cuando tocan el himno quise cantar, no pude, tuve un nudo en la garganta que no me lo permitió.
y la verdad se me salieron las lágrimas. Yo no quería que eso pasara y decía, no, pues es un momento de enorme satisfacción y no voy a llorar, pero no lo pude evitar. Felipe El Tibio Muñoz, después de ese evento, ¿cómo es el Tibio después de la medalla? Fíjate que yo tenía 17 años, iba en segundo de preparatoria. Afortunadamente mis padres siempre me guiaron, siempre me ubicaron, siempre estuvieron a mi lado y ellos, yo muy joven, yo sentía que me podía comer el mundo solito. Pero te digo, gracias a ellos, gracias al mismo entrenador, a Ronald Johnson, que también siempre me guió y tuve esa fortuna de mis amigos, mi familia, mis hermanos, principalmente mi madre y mi papá, pues que siempre me guiaron. Y ellos me decían, no te sientas el hombre más importante de México porque no lo eres. Vas a seguir en la escuela, vas a seguir tomando tu autobús, tu camioncito, porque no tenemos para un coche. Tú vas a seguir siendo la misma persona, vas a seguir yendo a la misma escuela. Y así fue. Sí hubo un cambio, es verdad, sí se convierte uno de repente en una persona pública inmediatamente. Es hasta en algunos momentos difícil porque se te abren muchas puertas, algunas de ellas falsas y malas, pero siempre tuve, te digo, la atención de mis padres, que siempre me guiaron. Lo que sí cambió un poco, te digo, también, y lo digo en tono de broma, pero sí pasó mucho, que yo creo que cuando me dicen ¿qué te hicieron los Juegos Olímpicos? Le digo, pues yo creo que me hicieron guapo. Me dicen, ¿por qué? Le digo, porque antes no me pelaba nadie, ninguna muchacha quería salir conmigo. Yo les invitaba al cine o algo, me gustaban muchas, nadie me hacía caso, nadie, nada. Y después de los Juegos Olímpicos me empezaron a llamar y me empezaron a buscar muchachas, hasta me invitaban y me pagaban el cine. Por la verdad, cuando yo digo, yo creo que me hizo guapo porque soy el mismo, no tengo ninguna diferencia. Lo digo en broma, pero sí es una de las cosas que cambian. Sí hay cambios, pero si tienes tú, como el caso que tuve yo, afortunado de tener a alguien que te guíe y que te cuide, se puede tomar las cosas bien. Había algunas costumbres en nuestro México de la época. La primera era sacarlos en hombros, ya fuera de la plaza de toros, del ring de boxeo. ¿Lo sacaron a usted en hombros de ahí, de la alberca? No me sacaron, pero sí me cargaron en hombros ahí alrededor de la alberca. Sí tuve también esa experiencia. Bien, y a los medallistas olímpicos siempre los recibe el presidente. ¿Lo recibió a usted y le dio algún obsequio? Sí, después de los Juegos Olímpicos, fíjate, el presidente, ese mismo día, después de los Juegos, me llama por teléfono, ahí mismo en la alberca, terminando las conferencias de prensa que había, me llama y me busca el señor presidente Díaz Ordaz, y me llamó por teléfono ahí. Yo recuerdo su voz, un señor bajito, moreno, el señor con una enorme personalidad, impresionante en todo eso. Me llama y me dice, Felipe, lo felicito, digo, con una voz gruesa, como de un locutor de radio, ¿no? Muy gruesa. Y me habla y me dice que me iba a invitar a platicar con él. Y me invitó, fuimos a Los Pinos, pero 2 meses después, ya cuando todo había calmado, me dijo que él se sentía muy orgulloso de lo que había visto, que él me vio en la televisión, que sabía que el mundo estaba muy impresionado con nosotros y que qué bueno que vieron a un mexicano ganar, un muchacho que de hecho en México, como él mismo me lo dijo, nativo 100%, y estaba muy contento por eso y que me invitaba después a tomar un café. A principios de diciembre fui ya con mi papá a platicar con él y de nuevo, una persona que impresionante. Pienso yo que tratando de aprovechar la experiencia, los conocimientos, la capacidad, usted está al frente de una gestión administrativa del deporte. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Bueno, después de los Juegos Olímpicos yo terminé la preparatoria. Yo quería, una de mis cosas, mis sueños también, de mis metas era tener una carrera universitaria y quería estudiar en Estados Unidos. Afortunadamente, gracias a la natación, recibí varias ofertas de becas para estudiar en Estados Unidos. Visité varias universidades, más de 4. Decidí quedarme en la Universidad de Texas. Me gustaba el programa escolar que tenían. Ya conocía yo a algunos nadadores también y había competido contra ellos. Y eso hizo que decidiera por la universidad. El entrenador también lo conocía.
Pat Patterson, y me fui a estudiar allá 5 años. Yo soy licenciado en comunicación, o sea, estudié para ser reportero y comunicólogo. No he tenido mucha oportunidad, solamente unos 5 o 6 años he podido practicar mi profesión. Me metí en la política, y en la política pues llegué a ser presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, del Comité Olímpico Mexicano. Ya fui 2 veces diputado federal. ¿Cómo ve actualmente al deporte mexicano, Felipe Tibio Muñoz? ¿O qué les podría usted decir a manera de, pues, de una observación a nuestros atletas, aquellos que tienen sueños? Porque mira, yo creo que en mi punto de vista muy particular, hace falta más oportunidades. No tenemos las mismas oportunidades que tienen otros países para apoyar a sus deportistas. En México, ahí en la calle, caminando, en la alberca, en todos lados hay muchísimo talento, hay mucho talento deportivo, pero que no puede desarrollarse por la falta de oportunidades. Hay algunas, pero no son suficientes. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos también gente que decida apoyar el desarrollo del deporte, tanto a nivel gubernamental como a nivel civil. El resultado de por qué nos ganan otros países es porque simplemente tienen más oportunidades y más recursos. Al tener más oportunidades hay más dinero. Al haber más dinero hay más competencias, al haber más competencias hay mejor preparación, al haber mejor preparación hay mejores entrenadores. Todo eso se conjuga y hace que tengan mejores oportunidades. Pues ya nada más para terminar, Felipe, si es tan amable, me gustaría mucho que le dejara usted un bonito mensaje a los nadadores potosinos que ahorita están teniendo buen desempeño. Viene una camada muy interesante de buenos nadadores en todas las categorías. ¿Les podría usted dar algún mensaje relacionado con los sueños, con el trabajo que tienen que hacer, a dónde pueden llegar? Pues simplemente que sueñen que pueden lograr las cosas, que ellos estén conscientes que aunque mucha gente les diga, no, es imposible que tú lo puedas hacer, que se den cuenta que la palabra imposible no significa que no se puede hacer. Imposible en mi concepto y imposible en el concepto de los deportistas debe de ser que todavía no se hace y que tú eres el que lo va a hacer. Entonces eso busca. A mí cuando me dijeron, eres un muchacho flaco, ¿cómo vas a poder ser? Eres mexicano, no vas a poder ser campeón olímpico. Y eso es imposible, me decían. Pues voy a tratar de hacer lo imposible. Y me di cuenta que lo imposible es algo que todavía no se hace, no que simplemente no se pueda hacer. Excelente recomendación. Felipe El Tibio Muñoz, le agradezco mucho esta charla. Muchísimas gracias. Aquí en San Luis Potosí tiene su casa. Ojalá que no sea la última vez que lo veamos aquí. Créame que su presencia seguramente motivará a mucha gente a seguir persiguiendo sus sueños, a seguir trabajando cada día, y porque usted es la imagen más clara de que cuando se quiere, se puede, y que, como bien lo mencionó usted, no hay imposibles. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Gracias, y le agradezco mucho la plática. Gracias a ti. Gracias. Yo soy Gerardo Mireles para el 10.mx.